Monty Peiró. ¿Qué pasa, Marcos Bañó? Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida seas a esta humilde morada, que ya no es de Madrid. Lo decimos ya, no estamos en Madrid, hemos dejado Nunca Madrid. hemos estado en Madrid. Nunca hemos estado en Madrid. El otro día nos Hay gente paró. que se lo ha creído. Hay sí. gente que se lo ha creído, Era sí. todo mentira. Nosotros solo teníamos el humilde sueño de que se nos tratara igual que a un podcast madrileño, y por eso decidimos fingirlo, Sí. siguiendo aquello del fake it till you make it, pero nada, nunca No ha hemos funcionado. estado en Madrid. De hecho, no hemos ido a Madrid en No hemos ido. muchísimo tiempo. Yo fíjate que voy la semana que viene. Vaya por Dios. Sí. Ahora que has oficializado esta mentira, esta farsa. Fue toda una farsa, fue todo una cosa que, en fin, En fin. una filfa. Sí. Pero bueno, ya está. No hemos triunfado. ¿No hemos triunfado? No. La verdad es que no. Pero os tenemos a vosotros, queridos oyentes. Que sois Eso ya lo es un mejor éxito. de la vida. Ya, lo mejor de nuestro podcast ya estaba con nosotros. Nosotros Sí. fuimos a buscar algo que ya estaba. Fuimos a Madrid a buscar algo que ya teníamos. Exacto. Bueno, puede ser como la gente esta que se va a la India, ¿no? Y se encuentra a sí misma. Pues Sí. nosotros fuimos a Madrid y nos dimos cuenta de que lo que queríamos, que era no estar en Madrid, Exacto. ya lo teníamos. Ya lo teníamos. Ya habíamos nacido con éxito, porque no habíamos nacido en Madrid. nacido en Madrid, claro. Así Bueno, que, nunca tendremos porque- un podcast con Inés Hernández, ni nos No. llamarán The Place, ni nada. Pero, ¿sabes qué? Me suda los huevos. A mí también, me suda los cojones. Además, total, si al final Inés Hernán nos habría quitado el podcast a nosotros. Exactamente. Así que, ¿quién quiere ser usurpado? Nadie. Absolutamente. Te ¿Qué? tengo que decir que el próximo miércoles, Sí. 12 de abril, Sí. es mi cumpleaños. Lo sé. Es mi puto cumpleaños. 42 años cumplo. 42 años. Sí. Perfecto, es el número perfecto. El otro día leí un estudio que decía que de los 40 a los 42, según un estudio de una universidad, no me acuerdo cuál era. La de Misco. ¿A quién le importa? No, no era la de Misco, era una real. Creo que era japonesa, que eso le da mucho caché. Lo estoy Ajá. inventando, puede ser. Decía que de los 40 a los 42 era la etapa más infeliz del ser humano. Ah, me lo creo. Yo doy porque fe. estoy de lleno en ella. Yo doy fe. Entonces voy a cumplir 42, estoy un año ya, solo me queda un año para salir de la etapa más infeliz de mi vida. Vale. No sé si voy a Claro, aguantar porque un incluye año. los 42, los incluye también, claro. Supongo, claro. Claro. Pero bueno, yo qué sé, felicitadme y hacedme regalos. Felicitada a Puedo Montevideo. hacer como la y gente regalos. está asquerosa, qué cosa me da más asco que un influencer poniendo una wishlist Ajá. para que la gente le compre cosas. Claro. Qué asco. Bueno, y otra cosa que tenemos eso que es decir práctico es también. que este programa es un poco especial porque ¿por qué? hemos decidido, bueno, fue una idea tuya, Sí. que está muy guay, Ujú. que lo que son las secciones, Sí. cosas que no, El cosas pero que no, las no. demás, las otras sí, nos hemos escrito el guión el uno al otro y lo Ajá. vamos a leer por primera vez. Ujú. O sea, vamos a tener que leer un guión que ha escrito el otro, así, Efectivamente. de sorpresa. A ver qué tal sale, porque claro, esto no es tan fácil como puede parecer, no se limita a leer, sino que obviamente cada uno tiene un discurso muy distinto. Claro. Entonces Yo te he hecho es, una sección pensando mucho en la que, como que la has escrito tú. Ajá, yo no. Como si fuera algo que has escrito tú para ti mismo. A ver si cuela. Yo no, o sea, vas a tener que demostrar tus habilidades como intérprete Oye, es una intérprete excelente. para adaptarte en directo a mi forma de escribir. Lo haré Así genial. que ¿Por qué nos de lo repente pasamos bien. parecemos el Grand Prix? No lo sé. Pero bueno, Hay que ir haciendo cosas, hay que ir haciendo experimentar cositas. con toda la movida que tenemos nosotros. Pues muy bien. Pues ideal, pues vamos a empezar, venga, que se me lo llevan de las manos. Cosas que no, coño. Mira, Marcos, hay una cosa que no, de mí misma, Ujú. que no la puedo entender. A ver, Que es que tengo la necesidad de caerle bien a mi psicóloga. No lo entiendo. Que si yo a esa persona le pago ya. para que me escuche Sí. y para que haga su trabajo. Ujú. Pero yo siento que tengo que caerle guay. Ya. Entonces le hago chistes, o sea, le pago y además le hago un show de humor. Ya. Entiendo, Y te digo, soy entiendo perfectamente. Soy Sí, 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 sí. gilipollas, tío. Estoy aquí gastándome pasta y gastando tiempo de terapia en hacer mis chistecitos y mis movidas para que la tía... Yo necesito que esa persona piense Claro, que soy la mejor paciente. claro. Y quiero que esté orgullosísima de mí. Ya. Bueno, paciente o cliente, nunca lo he tenido claro. Ya, es como se una diga. movida porque no es ni una cosa, o sea, como es una cosa, eres su cliente, pero es una palabra súper fea y paciente Tampoco se ajusta. no se ajusta porque no estamos hablando Bueno, tú de has hecho un... 2 másters de clínica. ¿Cómo se llama, de verdad? Son clientes, porque a ver, es por lo privado y no estamos en un ámbito... Es, a ver, no es un ámbito sanitario. Ya. A ver, es de salud.
pero no estamos en ese ámbito Ya. precisamente. Bueno, lo que Entonces, sea, bueno, yo quiero en fin. caerle bien y Ajá. quiero que me valide. Quiero que esté orgullosa de mí. Ya. Y me Ya siento estúpida cuando hago eso. Pero es que no lo puedo evitar. Te entiendo y lo eres. O sea, eres estúpida, eres estúpida por eso. Gracias. Pero te entiendo perfectísimamente. Yo creo que hago un poco lo mismo. Porque ¿le has contado esto a tu psicólogo? No. Es que claro, estaría muy divertido. Un bucle fractal ahí, ¿no? A ver, contándoselo, seguirás alargando el show, porque Claro. al decírselo tú misma vas a intentar hacer un Sí, show. yo voy a inventar ahí el metacirco. No quieres saber nada. A mí me gusta, hay veces que hago cosas que hago en este podcast mientras le cuento mis Claro, sí, movidas sí, y tal. bien de performance. Hago comentarios, me critico mucho a mí mismo y digo, ya sé que esto tal, porque esto va a parecer que no sé cuánto, hago mucho esa movida y hago una performance también. Te entiendo perfectísimamente. Bueno. Pues claro que sí, ¿por qué no? Yo qué sé. No. Que se Hay que ir divierta. al psicólogo a lo que... Sí, claro, pero si se divierta que me pague y a mí. Hay que tener muy presente, eso sí, que no pasa nada por llegar, soltarle una turra de 60 minutos enteros Y irte. pirarte. O sea, No, es que para eso te estoy dando mi dinero. No pasa Si encima nada. de que te doy mi dinero te entretengo yo a ti, pues claro, págame tú a mí o hazme un descuento. ¿sabes? Efectivamente. Mi cosa que no es estas personas, estas celebridades que murieron antes de que nosotros tuviéramos como mucho uso de razón, ¿no? Pero que Ujú. fueron unas celebridades que flipas. Y, por ejemplo, Kurt Cobain. O sea, Vale. Kurt Cobain, nosotros éramos niños cuando murió. Bueno, sí, yo me acuerdo, pero... Pero bueno, han sido como siempre, murieron, claro, Kurt Cobain murió con 33 años, ¿no? No, ¿cuánto es? 27. 27, exacto. Y me he confundido de edades célebres. Eso de es lo muerte. de Jesucristo, Sí, claro. efectivamente. Entonces, claro, tú creces con esa figura en tu cabeza, la figura de ese Kurt Cobain de 26, 27 años y creces admirándolo o lo que sea. Puedes admirarlo o no admirarlo y tal. Pero siempre tienes esa imagen. Pero conforme has pasado ya esa edad con creces, ya le has adelantado, ya no tienes 27, Claro. no tienes 28, no tienes 30, sino que tienes 40, o tú, en tu caso, 42 la semana que viene, de repente ves fotos Es un niño. y es un puto crío. Claro, es loquísimo. No sé por qué una amiga nuestra, Mireia, ha estado compartiendo fotos de él en sus stories. Porque esta semana, el día Eso. 8 de abril, es el aniversario de su muerte. Vale. La suya y la de Lainey Stanley, Ah. el otro, el de Alice in Chains. Nah, no le importa. No, joder, sí, a mí Ah, sí me importa. Vale. Perdón. Y la he estado compartiendo por eso. Y he flipado. O sea, he flipado porque por primera vez he visto el niño que era Kurt Cobain. Claro. Claro, nunca pudo ser un señor mayor, nunca pudo ser un puto adulto. Claro. Nunca lo pudo ser. Es que ese es el gran drama. Pero Claro. a mí también me pasa eso con amigos que han muerto. Claro. Mi amiga Luli, que falleció con 27 también. Ujú. Claro, yo ahora veo fotos de ella y es una niña. Claro. Y es muy raro Es súper porque raro. yo tendré 80 años Claro. y ella seguirá siendo una niña. Claro. Y nuestro amigo Paco va a llegar un Ujú. momento en el que seremos más mayores que Paco. Claro. Cuando Paco era bastante más mayor que tú y que yo. Entonces, Sí. cuando le alcancemos, va a ser Ujú. muy raro. Va a ser muy raro, sí. Es muy raro porque la gente se queda, claro, la gente cuando se muere pues ya no crece más, por lo que sea. Es una putada. Mi recomendación sería no Una morir. putada, Sí. No morir es una recomendación que hago desde aquí. Está muy bien, Estaría es un de- consejo que agradecemos muchísimo. Está súper guay. Gracias por esto que nos das. Pues nada, muy fuerte. Actualidad cuñada. Bueno, pues vamos allá con este guión que me has escrito, que voy a leer aquí. Venga. Que ya la primera frase la estoy leyendo y estoy diciendo que hijo de... Bueno, de eso se trata el juego. Amado y respetado compañero Marcos Baño. Ay, Hoy traigo una gracias. sección que te va a encantar. No Ujú. porque sea buena o interesante, que lo es, sino porque eres un conversador empático que Ay. valora absolutamente todo lo que la gente tiene que aportar y no imagino tener otro podcast que no cuente con tu presencia. Joder, qué bonito Motipeiro. Bueno, por eso y porque voy a rajar de los ricos, que es una de las cosas que más te gustan del mundo y Mm. confío en que puedas disfrutarlo. Lo aplaudo. Como ya todos saben, la noticia del mes en España ha sido Ana Obregón, por haberse comprado un bebé en Miami al que ha tenido el mal gusto de llamar Ana Sandra, supongo que en honor a ella misma y a su fallecido hijo Alejandro.
Que digo yo que alguien podría haberle dicho que Alejandra era un nombre bastante válido y bonito para andar con nombres compuestos de mierda que nunca han ido juntos. Pero bueno, ¿qué sabré yo de comprar bebés cuando antes de obtener mis hipotecas, mi adquisición más preciada fue un dinosaurio de plástico duro en un rastro? Sí. Y lo peor es que esto no es lo peor, Marcos Bañó, que estás guapísimo hoy, por cierto. Gracias, joder. Lo peor es que el bebé es fruto de un óvulo fecundado por el esperma del propio hijo finado de la presentadora. Según cuenta Obregón, todo obedece a un último deseo de Alejandro en su lecho de muerte. Me niego a leer lo que viene a continuación. O sea, me niego. Pone o leche de muerte en este caso. O sea, ya te vale. El último deseo de Alejandro en su lecho de muerte, de tener un nieto que darle a su madre porque la pobre iba a quedarse muy sola después de su defunción. Según los últimos rumores, parece que en sus planes estaba incluso tener varios nietos y que ya se está cociendo uno nuevo en la hacedora de bebés mientras estamos hablando. Es un rumor, no se sabe, pero parece ser que su intención es tener 5. Yo creo que lo que tenía que tener es 7, ¿no? Claro, bueno, vale. Y así juntar lo de Ana y los 7, digo yo, pero bueno. Sería muy buena idea, sí. El caso es que todo este jaleo ha traído obviamente mucha cola y han corrido ríos de tinta criticando absolutamente todo, mientras que desde otras tribunas, paradójicamente conservadoras, se defiende a Ana Obregón a ultranza, al mismo tiempo que existen otros outsiders inclasificables como Tamara Falcó, que dijo tener sus dilemas morales porque el alma existe en los cigotos descartados a la hora de practicar una inseminación artificial y eso le impide estar totalmente a favor. Una tercera vía. Una tercera vía que, en fin, que Tamara. Tamara. Cosas de Tamara, sí. Y ya que hablamos de Tamara Falcó, aprovechamos y entramos en materia, que es a lo que hemos venido. Vamos a rajar de los ricos. Venga. Y es que se ha hablado mucho estos días de la situación psicológica de Ana Obregón, que la pérdida de su hijo la ha trastornado y que está deprimidísima. Mira, me la suda, que se compre un bajo, si tan deprimida está, y que se toque una versión de Creep, pero que deje a los bebés en paz porque esto está siendo creepy que te cagas. Pero eso tampoco va a ser una sección sobre lo injusto que es que los ricos hagan lo que les sale del coño, mientras la clase trabajadora suda sangre para sacar un nuevo día adelante. Hoy quiero poner el foco en que los ricos lo están pasando mal y quiero revolcarme en esta idea. Perfecto, me parece. Los ricos no están bien, tal y como tú dijiste hace un par de temporadas en un maravilloso y concienzudo análisis sobre lo cutres que son las vidas de la gente que vive rodeada de corrupción. Hay ricos que de tanto dinero que tienen ya no saben qué hacer con él. Solo se les ocurre hacer el ridículo y mostrar su cara más humana, la cara más imperfecta, la cara de alguien que no está bien. Y ahí tenemos al hombre más rico del mundo, Elon Musk, haciendo el canelo a diario en Twitter, comprando la red social, perdiendo cientos de millones al día, entrando de lleno en el fraude, intentando promocionar una criptomoneda para alterar el mercado y sacar beneficio. Y cuando la gente se lo afea, no se le ocurre otra cosa que subir memes riéndose de sí mismo para ir de tío moderno y enrollado. Esto es fuerte, ¿eh? Es lamentable. Afortunadamente, vivimos una época en la que los ricos ya no tienen suficiente con ser ricos. Necesitan además ser queridos por grandes audiencias. Hoy en día, a Elon Musk solo le respeta el que por algún motivo aspira a ser rico como él. Una aspiración tan válida como pretender comerse 10 sandías sin pelar de una sentada. Yo esta metáfora no la entiendo, pero... Es una metáfora muy acertada, la verdad. Bueno, Donald Trump está, mientras grabamos este podcast, en pleno juicio por unos supuestos pagos con dinero de su campaña electoral a una actriz porno para comprar su silencio por unas relaciones sexuales de naturaleza desconocida que mantuvieron. Mira que hay que montárselo mal para llegar a ser el hombre más rico y poderoso del mundo y andar robando dinero de gilipollas que te subvencionan para decirle a una mujer que no abra la boca. Que también te digo, Marcos Bañó, ojalá más hombres dándome dinero para que me calle, que para aguantar que me lo exijan gratis, al menos tendría ya pagada la hipoteca con sus ilusos deseos. No sé si estoy de acuerdo con esto. El caso de Trump es tan lamentable que la imagen que se le tiene fuera de Estados Unidos es de un señor con un peluquín espantoso que está lloriqueando todo el rato porque los progres no le dejan hacer nada. Bueno, esta descripción podría ser también de Soto y Bars. Sí, bastante. Y nos venimos a España, aunque no exactamente, para comentar lo del rey emérito. Aunque muchos le quieran ver juzgado y encarcelado, vive en el exilio. Y sí, en Abu Dhabi, rodeado de riquezas, todo lo que tú quieras. Pero ya hay que ser torpe siendo el rey de un puto país, tener todo el dinero y facilidades del mundo y ser un héroe para la mitad de la población y acabar escondido en un país de Oriente Próximo por pura vergüenza y para no perjudicar a toda tu estirpe. Es heavy también esto. Y hablando de esa estirpe, Froilán es noticia cada semana por relacionarse con narcotraficantes, personajes estrafalarios y descubrir para las grandes audiencias la cocaína rosa llamada Tusi. Tusi. No sabía yo de esto. Ah, no. Ahora Tusi es, vamos, ahora es un trending.
Pues muy bien. Una información que nunca necesitamos saber, pero que ahora ya es legado cultural. Froilán ha sido desterrado también a Abu Dhabi con su abuelo por la pésima imagen que está dando de la corona. Ahora tiene un puesto en una petrolera random, supongo que no haciendo nada, que a lo mejor es su mayor logro hasta la fecha. Sin duda. Es fuerte esto, ¿eh? Que Como esté en Abu Dhabi que te también. manden a Abu Dhabi. Sí, Abu Dhabi ya es el destierro de los Borbones. Total. Marcos de Quinto, famoso presidente de Coca-Cola Iberia y exdiputado por Ciudadanos, no para de palmar dinero intentando fomentar medios de comunicación más fachas de los que ya hay. Porque en la cabeza de la gente como este hombre hay muchísimo sufrimiento porque viven en un mundo donde Ana Rosa y Susana Griso son de izquierdas. El último proyecto en el que metió dinero para perderlo, 7NN, con Tony Cantó como estrella de la cadena, ha quebrado con menos de 2 años de existencia después de perder más de 5 millones de euros. Un éxito. Marcos de Quinto está ahora mismo estudiando la siguiente manera de darle dinero a cualquier tonto que diga que Pedro Sánchez es un dictador y pretenda cobrarle varios cientos de miles de euros en grabar con un móvil cómo acosa a señoras rojas en una manifestación por unas pensiones dignas. Lo está pasando mal esta persona. Pasando muy mal, sí. Y por su lado, Mark Zuckerberg es uno de los hombres más ricos e influyentes del planeta y todo el mundo se ríe de él porque parece un puto robot, pero además un robot de los que no molan, porque los robots son lo mejor que hay. Hay que ser muy negado para que todo el mundo piense que eres un robot y ni siquiera parecer un robot que mole. Que podría hacerse un traje de robot guapísimo, claro, ¿no? Ya te pones, ya vas a muerte. Claro. Y por no hablar de que cambió el nombre de la empresa tecnológica más famosa del mundo, Facebook, por Meta, porque iba a crear un metaverso al que absolutamente nadie ha hecho caso y ya se ha declarado oficialmente en ruinas. Esto es verdad, el metaverso ese ya nadie lo visita, nadie entra. Y solo hay que ver un episodio de cualquier reality de famosos para comprobar que esa gente bien no está. Sus estrafalarias vidas nos divierten a los pobres. Mucha ostentación de riqueza en las Kardashian, el documental de Sergio Ramos o la más reciente Soy Georgina, que la he visto. ¿La has visto? He visto ya Soy Georgina 2 y bueno, o sea, es que es increíble lo estúpida que es esta mujer. Pero bueno, la sola posibilidad de vivir 24 horas en esas vidas es realmente asfixiante. Aunque he de admitir que un poco de esa vida de preocuparse por auténticas gilipolleces me habría venido de pelotas estos últimos meses. Esto es real, esto es completamente real. Ojalá ser Georgina. Un poquito de Georgina también está bien. Sí. ¿Y por qué no hablar de los músicos consagrados del siglo XX? Esos Calamaro, esos Loquillo, millonarios con legiones de fans que son incapaces de decir nada en los medios sin que la juventud que en sus años tanto les adoraba, ahora se descojone de ellos. Se nota su sufrimiento en cada entrevista, en cada nueva canción donde dejan entrever que la corrección política les ha arruinado la vida. Pobrecitos. Porque recordemos que la gente rica también necesita los baños de halagos. Y ahora mismo los halagos ya no les vienen de chavalas guapísimas de 20 años, sino que son emitidos por señores de 50 con chupa de cuero que piensan que la nieve es un invento de Pedro Sánchez para justificar el cambio climático. Me encanta. Y acabo ya con uno de los casos más lamentables. Risto Mejide navega en pasta y no puede evitar hacer el ridículo siempre que tiene ocasión. Siempre. Su reciente divorcio le tiene confundido, pobrecito. Aquí yo respect. Y tan pronto te toca el piano de forma catastrófica en televisión, haciéndolo pasar por algo emotivo, como te escribe un libro sobre Johann Sebastian Bach, o te hace declaraciones sonrojantes como que ojalá todo el mundo hablase de Bach en el Mercadona. Pero es que la última de todas ha sido entrar de lleno en el mundo incel, acusando a la sociedad actual de discriminar a los hombres que se enamoran de mujeres más jóvenes. Edadismo, lo ha llamado con sus huevazos. Y Risto lo está pasando fatal, porque claro, la gente se está riendo de él porque es incapaz de compartir espacios con mujeres de más de 30. Que bien mirado, el pobre Risto lo tiene difícil para que una mujer adulta no quiera pegarle un puñetazo nada más ver esas gafas de mierda que me trae últimamente. Y cuando digo últimamente, quiero decir los últimos 20 años. Sí, efectivamente. Y lejos está de mi intención aliviar la dura visión de los ricos que pueda tener la gente que escucha este podcast. Con esto de los ricos también lloran, solo pretendo decirle a nuestra gente que no se raye, que todos estamos fatal, que no es su culpa, que obviamente tener dinero alivia y ayuda, sobre todo a la hora de conseguir las cosas más básicas por las que muchos de nosotros sufrimos a diario, pero que ni se les ocurra pensar que sus dificultades o sus padecimientos se deben a su calidad como personas. Los ricos son ricos porque son ricos, ni más ni menos, no hay que darle más vueltas. Ni los ricos han sido más listos, ni han sido mejores personas, ni están libres de la pesadilla que es ser un humano en contacto con otros humanos. Recordemos que Kim Kardashian tiene que soportar tener a Kanye West como exmarido y padre de sus hijos, y Georgina a Cristiano Ronaldo y Cristiano Ronaldo a Georgina. Así te lo digo. Así que desde aquí mando ánimos a nuestra audiencia, no desistáis, estamos todos en la mierda, no importa lo pobres que seáis ni los ricos que sean los demás, todos llevamos lo nuestro y hacemos lo que podemos. No entiendo este final así como un poquito equidistante, pero bueno, da igual. Lo has escrito para mí con todo tu amor. Claro que sí. Y mucho ánimo a ti, Marcos Bañó, que eres un tipo francamente espectacular.
Uy, joder, qué final. Este no me lo esperaba. No me lo esperaba. No te lo has visto Y eso venir. que lo he escrito yo. Muy bien, sabias palabras, Monty Piró. Sí. Estupenda sección que nos has traído. Un buen tema, un buen tema. Es un buen tema. Sí. Los ricos. Sí, no, al final me ha quedado un poco raro. No pretendía ser equidistante, sino que es rollo que no te rayes. No rayemos, tío, No pasa nada, está todo bien. Que es no, verdad no. que viendo el documental de Georgina lo hablaba con mi amiga Isa, que lo hemos visto juntas, la serie esta, Ujú. y comentábamos que creo que es tan adictivo, porque Ujú. yo la veo para ponerme de mala hostia, porque Claro. es que es insoportable esta persona. Mm. Es de lejos la persona más insoportable del planeta ahora mismo, pero es verdad que se la ve infeliz. Sí. Y creo que eso nos mola mucho. Claro. Porque es como tiene una colección de bolsos, de Birkins de estos que valen 50.000 euros y tienes que ponerte en lista de espera no sé cuántos años. Pues bueno, debe tener Birkins por el valor del PIB de varios países, ¿no? Ujú. Pero la tía está completamente amargada a la vez que está encantada de haberse conocido. O sea, Georgina Ya. se gusta muchísimo a sí misma, Ujú. pero no consigue estar bien. Ya, Supongo que porque está tan flipada que el mundo es un lugar... claro. No hay- Percibe no- el mundo como algo horrible, ¿no? El mundo no está a su alrededor. altura, claro. Claro. Ella no sé con qué sueña con un mundo pues, donde solo esté ella y sus clones, ¿no? Claro, no es lo que sé. tiene autoestima, tiene dinero, está con Cristiano Ronaldo, o ya no está, o no lo sé. Sí, sí. está con Cristiano Ronaldo. Hombre, supongo que dejará de estarlo en algún momento, obviamente. Bueno, no sé, claro. Yo no sé, pero es eso, no los veo felices. Nunca veo a esta gente excesivamente feliz. Tienen unas movidas que flipas. Sí. Y eso pues está bien porque nos hace, bueno, nos da un poquito de gasolinilla, que claro siempre que sí, mola. hay que ir tirando. Claro Hay que que tirar. sí. Pues tiremos. Pues muy Ribeiro. Jóvenes en redes, yo pierdo los papeles. Me debo adaptar a esta vida millennial, volver a ser guay. Vida millennial. Ahora me toca a mí, Monty. Estas últimas semanas han sido un no parar en Twitter. Lo de Ana Obregón, lo de Yolanda Díaz y Sumar, que paradójicamente, más que sumar, vuelve a dividir y a demostrar que al espíritu del 15M no lo invocamos ni con una ouija. Lo de Lis Duval contra Pablo Iglesias. Mira, vivimos tiempos aciagos en lo que lo único que nos mantiene con un poco de hype en la vida es ver un nuevo beef o cómo el famoso de turno hace el ridículo. Como tú bien has dicho en la anterior sección. Nos está quedando muy temática esta Sí, la movida. verdad que sí. Porque así es, Monty. Tú y yo hablamos mucho sobre cómo los seres humanos parecemos algo muy grande y complejo, capaces de cosas como conquistar el espacio o crear internet, pero la realidad es mucho más prosaica y al fin del día, la inmensa mayoría de los seres humanos solo somos un compendio de miserias cotidianas sin ninguna épica. Y eso está bien, porque eso es lo más humano que existe. Y como dice esa frase que nos compartiste hace unas temporadas como transversal a la antropología, porque eres antropóloga y listísima, que no se nos olvide jamás, Monty Piró, nada de lo humano me es ajeno. Así que te traigo una recopilación de miserias humanas que nos dan un poco de vida, un rayo de luz en esta oscuridad que es nuestra existencia. Como algunas veces hemos dicho, en ocasiones nos gustan más las cosas que no nos gustan que las cosas que nos gustan. O al menos estas consiguen captar más nuestra atención. Creo que nos hemos escrito básicamente la misma sección el uno al otro. Es Sí. es curioso. Vamos a hablar de Ana Obregón otra vez, ya que Claro. no ha quedado claro antes. Punto 1. Primera figura. Por supuesto, como te decía, lo de Ana Obregón. Ha sido madre y abuela a la vez, comprando un bebé nacido del semen de su hijo muerto, dejando a Black Mirror como escaparate de distopías a la altura de física o química. Las implicaciones éticas, jurídicas, morales y políticas de esta movida son tantas que no entraré en el tema porque sería una sección en sí, pero nos quedaremos solo con la parte frívola del asunto, que es la que hace risa. Ana Obregón como supervillana es espectacular. 2. El beef de Shakira contra Piqué. Que Shakira esté básicamente dedicando su vida a poner a parir a Piqué está dándonos a todos un poquito de vida. Ver a dos ricos peleándose entre ellos de manera overexposed, no sé si lo he dicho bien, Sí. overexposed, y que además ella sea un pedazo de artista dispuesta a sacar todas sus armas contra un tipo que francamente cae fatal, es muy, muy guay. Como diría Britney, Give Me More, y como dirían mis amados Defcon 2, Tus ex amados. mis ex amados Defcon 2, duro y el ancía, sac. 3. Los policías infiltrados... esto es una maravilla.
Los policías infiltrados en sitios donde no hay absolutamente nada que rascar. Dejando de lado las obvias implicaciones éticas y morales, porque es algo serio, quiero centrarme en la parte más superficial y banal del asunto. Si bien el caso de un policía infiltrado en entornos de movimientos sociales libertarios en Barcelona fue bastante conocido, en Valencia también tuvimos a nuestro particular superhéroe infiltrado, ni más ni menos que en los movimientos vecinales del barrio de Benimaclet, con la intención, supongo, de desmantelar una cafeta solitaria, impedir que en un huerto urbano crecieran aguacates fuera de temporada, boicotear una fiesta con 3 conciertos de grupos punk amateur o poner escuchas en una reunión de escalera de vecinas de la calle Emilio Baró. Es que es increíble lo cutre del asunto. Como dice un entrevistado en un artículo del diario.es, entiendo que en los 80 la policía se infiltrara en los Grapo o en la ETA, pero esto es un movimiento vecinal. Cuánta razón tiene este hombre. Es que me parece comiquísimo imaginarme un policía infiltrado del que han salido fotos real, cultivando un huerto urbano o participando en un videoclip de un rapero. ¿Cuál es tu misión, Nano? ¿Qué información tan valiosa querías conseguir? ¿Cómo se hace el seitán? ¿Dónde pillar un talego de costo en Benimaclet? ¿Descubrir los maléficos planes de 3 punkis organizando un concierto del Costra Nostra? A ver... Es brutal, es que lo de los policías infiltrados en sitios... ¿Qué información? ¿Qué? Bueno, ¿qué has obtenido? ¿Qué has obtenido? Informe, por favor. Informe. Aquí en mi mesa, a las 7 de la mañana lo quiero en mi mesa. ¿Qué escribe en ese informe este señor? Pues bueno, que le cunda. 4. El descarrile diario de Lucía Echeverría. Esto es un clásico ya. Es una pena que una escritora como ella haya acabado siendo un meme, pero es que es alucinante su deriva. Convertida en supervillana antiderechos de las personas trans, últimamente le ha dado por citar versículos de la Biblia o el Corán, tales como: temed a vuestro Señor que os creó a partir de un solo ser, creando de él a su pareja y generando a partir de ambos muchos hombres y mujeres. Citar pasajes de la Biblia y el Corán para justificar el binarismo es ya increíble. En fin, muy buena generadora de contenido cringe. Muchísimas gracias, Lucía. 5. La deriva del roto. Mira, siempre certero, el roto. De Faro Moral en la era del 15M a señor gritando una nube que si lo woke o que si no nos preocupa la subida del nivel del mar sino la subida del nivel de vida, como si fueran incompatibles. En fin, siempre living con cada viñeta que saca para ver qué nuevas cotas de boomerismo puede alcanzar este señor. Y pensar, Monty Piro, que yo fui a una exposición de este hombre, me pego un tiro en la polla. 6. El Chocas y compañía. En los últimos tiempos, algunos streamers no paran de darnos material de cringe fantástico. El beef con el Ministerio de Igualdad ha sido de lo más glorioso que vivimos en todo 2022. Streamers garrulos como el Chocas, que creen que saben muchísimo de la vida porque han ganado muchísimo dinero a costa de la paga semanal de críos de 15 años en contra de instituciones públicas, es el contenido que necesitamos. Por favor, más. 7. Los podcasts de pijos. Buah, aquí has tocado hueso, Montupeiro. Esto es muy de ahora, ¿eh? Sí. Últimamente han proliferado algunos TikToks de podcasts llevados por pijos, de estos que parece que lleven un cosplay de pijo, que son tan perfectos como cliché de pijo que piensas que es una reificación paródica, pero no, lo son de verdad. Dilemas tales como si en la universidad privada se viste mejor, con comentarios de uno que dice que él una vez vio a uno en chándal en su universidad privada, o pijas antifeministas que exigen su derecho a no pagar en las discotecas porque les parece súper bien ser un objeto para atraer a los hombres. Los podcasts de pijos son como cuando vas a una carretera y ves un accidente y no quieres mirar, pero miras y luego te preguntas ¿por qué he mirado? Y luego te quedas con trauma para el resto de tu vida. 8. Lo de Tamames. Bueno. Esto es una maravilla. Ahora mismo ya no le importa a nadie porque la actualidad avanza rauda y ya nos hemos olvidado. Pero el show que ha montado este señor fue una auténtica fantasía para los amantes del circo mediático. Ver a un señor padecer lo más grande escuchando las turras de hora y media de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz cuando él pensaba... Esto es verdad. Cuando él pensaba que iba al Congreso a hablar él y todos se irían a comer, esto es real, es sin duda el momentazo del año. Usted, entre comillas, usted no puede traer un tocho de 20 páginas y soltarlo aquí. Es probablemente la mejor frase que se le ha podido decir nunca a un presidente de gobierno. Es increíble este señor, de verdad. Es un señor maravilloso. Ay, 9. Youtubers misógenos diciendo que se han hecho mujeres. Bueno, a ver...
Roma Gallardo, Naim Darrechi y otros subseres del internet diciendo que ahora son mujeres y van a poder disfrutar de todas esas ventajas que supuestamente tenéis las mujeres, Monty Peiró. Es una huida hacia adelante tan absurda y tan ridícula. Primero, porque ¿a quién le importa lo que haga Roma Gallardo? Primero de todo. Segundo, porque, a ver, ¿dónde está esa demostración que quieren hacer? ¿Qué quieren demostrar? ¿Que pueden cambiarse de sexo registralmente? Ok, troncos, precisamente de eso va la ley, pero si anunciáis en vuestras redes que lo hacéis fraudulentamente, pues no solo demostráis que desde el privilegio se pueden hacer muchas chorradas, sino que esperamos que os caiga una buena por cometer fraude de ley. Toláis. Pero bueno, sobre todo y principalmente, Roma Gallardo, déjalo ya. Pues déjalo ya, la vida. O sea, La vida. Retírate, por favor. Y ya 10º y último, me gusta este cierre también, a altura de Risto Mejide como en la anterior sección. Soto Ibars. Soto Ibars y todos los que, como él, están todo el día diciendo a todas horas, desde programa de televisión de máxima audiencia, columnas en los periódicos más importantes y libros publicados por las editoriales más potentes, que ya no se puede decir nada, que lo políticamente correcto les ha censurado y que viven silenciados. Mira, no sé, Juan, ojalá te silenciaran de una vez, pedazo de plasta. esto es mi favorito. Todo el día. No se puede decir nada, no sé, pero si no te callas, No cariño. se puede decir nada en ninguna parte. Y nada, maravillosa sección, creo, que he traído. No sé si te ha gustado, Monty Peiró. Me ha gustado muchísimo. ¿Estás satisfecha con mi Estoy bastante satisfecha. decálogo de gente que da mucho cringe, pero que nos entretiene y nos da la vida? Sí, Básicamente es una lista de gente de la que hablamos constantemente. sí, O sea, estas 10 personas ahora mismo es de lo que hablamos. sí. Y Sí. eso está muy bien, porque si no hablaríamos de nosotros mismos todo el rato y Claro. eso tampoco es plan. Eso tampoco puede ser. Sí. Así que nada, espero que te haya gustado mi dicción. Mucho, mucho. Mi forma de interpretar Tienes una tu texto. prosodia fantástica. Sí. Sí. Ha estado guay. ¿Qué te ha parecido el experimento? Ya que estamos, lo decimos en la outro. Despedimos esta sección y Vale. en la outro hacemos conclusiones. Vale. Venga, va. Bueno, pero cabrón, ¿esto qué es? ¡Viva Honduras! ¿Pero esto qué es? ¿Qué está diciendo puta, puta, puta? Me llama a mí sin ser nada de eso. Bueno, pero cabrón, ¿esto qué es? ¡Me cago en todo un muerto, desgraciado! ¿Pero esto qué es? El libro de declamaciones. Hola Monty, hola Marcos. Acabo de hacerme Patreon del podcast y os quiero declamar el porqué. Os descubrí pasados 10 días de una ruptura y fue la primera vez que me reí en unos días y simplemente por eso ya os lo merecéis. Muchas gracias. Gracias a ti, Rubén, y bienvenido al Club del Divorciado. No te preocupes, no estás solo. Todo el Estado español se ha separado. Qué bonito. Hmm. Me ha emocionado, la verdad. Es superguay. Me ha dejado un poco en shock. Normalmente yo soy, tú sabes, Monty Peiró, soy una persona de hierro. que aguanta de Adamantio. todo. Pero me ha llegado, no sé, como nos Hombre, lo ha es muy dicho. bonito, está muy guay. Es Es bueno también que la gente nos mande, además de declamaciones, nos mande porque nos quieren. Está bien, sí. Claro, a mí querernos me un gusta poco. que la gente me diga cualquier cosa del podcast o me diga tal. A mí me flipa. Sí, está guay un poco de feedback. Mm. Y no solo como un comentario que nos dijeron que era como, tiene mérito que saquéis dinero por contar vuestras miserias en esta turra infernal. Pues sí, tiene muchísimo mérito, cariño. Hazlo tú a ver. Hazlo tú, a ver si puedes. Hazlo tú a ver. Pues genial, pues muchas gracias a este oyente, Rubén, lo amo con locura, así que nada, tuyos para siempre. Vale, la otro. Pues ya estaría este experimentito de escribirnos los guiones mutuamente. A mí me ha parecido sí. divertido. Ha estado guay. Igual es más divertido para nosotros que para los oyentes, no lo sé. Bueno. Porque nosotros hemos estado igual un poco pez fuera del agua. A mí me ha gustado mucho. Yo verte a ti pelearte con mi texto me parece súper divertido. Sí, lo he defendido bien. Joder, lo has defendido súper bien. Tú también. Excepto que te has negado a contar uno de los chistes. Bueno, lo has contado al final, entre muchas dudas. Sí, lo he dicho. De hecho, me ha hecho mucha risa porque se me ha ocurrido y es un tipo de chiste que yo no hago. Ya. O sea, yo no hago ese tipo de chistes. Lo has hecho por joder. No lo he hecho por joder, pero es que se me ha ocurrido y me ha parecido una verdadera pena perderlo. Ya.
Bueno, a Y veces he hay dicho, bueno, yo se a lo veces meto hay que aprender a soltar, ¿eh? También te lo digo. Se lo meto a Monty y ya verá ella lo que hace, Lo que al hace con respecto. esto. Pues es nada. un marrón, es un poco bomba que te he dejado ahí. Pues sí. Bueno, Eh, pues lo del Patreon. Tenemos que mencionar, tenemos que Ujú. subsanar un error. A ver. Porque en la semana de la mudanza se Sí. hizo Patreon Ana, que es Ajá. una persona excelente, hermana de mi amigo Joan, Ajá. y no la nombramos. Vaya, muy mal por nuestra parte. Muy mal. Pues nada, pues Entonces, la nombramos ahora. Ana, bienvenida al Patreon. También Rubén y Rubén. Red Tribute. Muy ¿vale? bien. Son 3 personas que se han dado de alta en el Patreon últimamente. Todos maravillosos. Todos fantásticos. Sí. Y si queréis ser como ellos de buena gente, pues vais a patreon.com/todo mal, os dais de alta. Ujú. Cuesta muy poco. De hecho, si Ujú. tienes eso de autorrellenar, no te cuesta nada. Ya no te cuesta, solo tienes que poner 3 números que son los de los dígitos el de detrás. CVC. Lo pones ahí y nos das 2 euros al mes. Que hay que ser muy chungo para no darnos 2 euros al mes. Claro, joder. Vale ya, Una con cantidad esto. de contenido que estamos Vale dando. ya, Jolín. vale ya. Y Que estamos dando contenido en nuestra peor crisis. exactamente. Que estamos en la peor edad, según la Universidad De Misco. Japonesa de Misco. Estamos en la peor edad posible. O sea, y aquí estamos dando el callo. Aquí estamos. Nos vamos a despedir con una canción que me encanta, Ujú. que es de Amanda Palmer, que es una de mis personas favoritas. Ujú. Y esta canción se llama The Killing Type y me flipa muchísimo y me apetecía escucharla hoy y he dicho, pues la voy a poner en todo mal. Claro, pues así no te la tienes que poner tú, simplemente Exacto. ya en el todo podcast mal está me lo da. puesta. Exacto. Perfecto, ideal, Montipeiro. La semana que viene más Y o peor. peor. Wouldn't kill her in a war. I don't get what they do it for. It's all so terribly vague. I see the pictures from 1,000 years of battle, and I think it's such a bore. I walk New Orleans with a knife, like Mackie hidden out of sight. But I'd be useless if they jumped. I'm really not the killing type. I'm 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 not. I've got a picture of your mum before the war when she was young. She's got an etching to her right. I think it's funny that she's looking to the left and it's a sign I wouldn't kill to get you back. And I've officially been asked. I couldn't kill to save a life. I'd rather die a peaceful piece of shit, bait, shame, filled coward face. I'm not the killing type. I'm not the killing type. I'm not the killing type. I'm not, but I would kill to make you feel. I don't mean kill someone for real. I couldn't do that. It is wrong. But I can say it in a song, a song, a song. And I'm saying it now. I'm saying it so. Even if you never hear the song, somebody else will know. I'm saying it now. I'm saying it so. Even if you never hear the song, somebody else will know. No, no, no. I just can't explain how good it feels. I just can't explain how good it feels. I just can't explain how good it feels. I just can't describe who had stepped on a dying bed. It was a mercy killing. I couldn't sleep for a week. I kept feeling its breaking bones I had. But if you see a star at night and the conditions are just right.